Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko sarien erakusketaren inaugurazio ekitaldi honetara. Como sabéis, estos premios llevan muchos años reconociendo las obras más destacadas en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo realizadas por las colegiadas y colegiados del COAM. 2025ko deialdiak arkitekturaren eta hirigintzaren balio sozial eta kulturalari buruzko eztabaida sustatzen jarraitu du. Horren erakusgarri da gaur inauguratuko dugun erakusketa non 7 kategoriako proiektu irabazle eta finalistak biltzen diren. Se trata de una exposición itinerante que ya ha pasado por la sede del Colegio de Iruña y tras permanecer aquí hasta el día 6 de febrero continuará su recorrido por el resto de las delegaciones del Vasco Navarro. Ikusi dezakezuenez asko dira saritutako lanak. Hala ere, ekitaldi honetan Gipuzkoako ordezkaritzako lankideen proiektu sarituetan jarri nahi dugu arreta bereziki, eta jarraian proiektu horiek aurkeztuko dizkizuet. En primer lugar, y en la modalidad de rehabilitación y restauración, tenemos la rehabilitación del Palacio Zarautz como nuevo equipamiento cultural en Guetaria, de los arquitectos de Baum, Marta Álvarez, Javier Ubillos, Íñigo García y Jon Muniategiandicochea. El jurado valoró en este proyecto la sensibilidad y la precisión con la que se intervino desde una arquitectura respetuosa, sobria y con un gran dominio técnico y constructivo. Se trata de, según dice el jurado, de un proyecto preciso, valiente y medido, construido con una gran claridad conceptual y material que lo convierten en un referente de intervención patrimonial contemporánea. En segundo lugar, en la modalidad de arquitectura interior y arquitecturas efímeras, tenemos el comedor en una fábrica de Andoain de los arquitectos Gonzalo Sánchez y Armando Diago. En este proyecto el jurado valoró la poética del espacio interior, la transformación de un entorno industrial en un espacio de calma y dignidad para el uso cotidiano. Una intervención que con pocos elementos eleva lo funcional a lo simbólico, demostrando que los espacios más silenciosos pueden ser también profundamente arquitectónicos. En tercer lugar, tenemos en la modalidad de diseño urbano y paisajismo el ascensor y escalera urbana de acceso al Alto Horno de Sestao, de los arquitectos Eduardo Landía y Alex Echeverría. Este proyecto propone un gesto urbano que transforma el ascenso en una experiencia, articulando, qué calor tengo, la movilidad, la accesibilidad y la memoria del lugar. La materialidad y el lenguaje estructural de la actuación conectan con la estética industrial del lugar, logrando una presencia fuerte y coherente. En definitiva, se trata de una intervención que convierte una estructura funcional en una pieza urbana de gran valor arquitectónico y simbólico también. Y por último, en la modalidad de arquitectura y urbanismo extraterritorial tenemos el Plan de Ordenación Urbana de la Comuna y Villa de Dondón en República de Haití del arquitecto Pachi Gastaminza. En este proyecto, el jurado valoró el compromiso con la realidad social y territorial de la propuesta en un contexto particularmente complejo. Han destacado el enfoque participativo del proceso y su flexibilidad estratégica, unidos a la sensibilidad hacia los valores culturales y la lógica interna del lugar, convirtiendo la propuesta en un instrumento de cooperación y de memoria colectiva. Bueno, y a continuación vamos a poner los vídeos de las
de estos 4 proyectos premiados y a continuación cada uno de los arquitectos pues comentará su proyecto. Como punto de partida nos encontramos una edificación en estado de ruina compuesta de 4 muros perimetrales de mampostería formando un recinto sin cubierta. Lo que planteamos es, una vez que hemos modelado el vacío que envuelve el contrafuerte iluminado por la luz cenital, que de alguna manera da la orientación interior a todo el programa del edificio, lo que hacemos es introducir esa nueva pieza arquitectónica, objeto arquitectónico. Se basa en la construcción en madera, es una estructura prefabricada, principalmente en madera como materia prima elemental, que dialoga por esa condición elemental con la piedra de una manera en la que tampoco roba protagonismo, y que en este caso, con otras lógicas constructivas y con una alta prefabricación, conseguimos introducir una pieza respetuosa con el patrimonio existente, porque dentro de esta paleta de materiales, de pocos materiales y bien escogidos, lo que nos permite la madera es solucionar todo el esqueleto estructural, forjados, revestimientos y demás, de una manera exenta, montable y desmontable, es decir, reversible, y siempre en un segundo plano en acompañamiento al alto valor patrimonial de los muros del palacio en el que nos encontramos. Cuando llegamos nos encontramos con unos muros en los que los huecos habían sido desdibujados y tapiados con ladrillo, y bueno, mediante nuestra intervención lo que quisimos fue narrar toda la historia, tanto de la composición que tuvo la fachada como las ausencias que sufrió, y para ello lo que hicimos fue usar el mismo mortero de cal que usábamos en las juntas para rasear todo ese paño de ladrillo y colocar encima de ellas unas llantas metálicas en las que dibujábamos aquellos huecos que estaba documentado que existieron. La paleta de materiales escogida para la nueva intervención ha intentado ser muy cuidadosa y respetuosa y muy reducida, de manera que con el mismo material hayamos sido capaces de llegar a resolver desde la estructura portante, pilares, vigas forjados, hasta los umbrales de las puertas de paso a través de los muros de piedra, incluso los detalles de la solivería con las ranuras que nos permiten discretamente iluminar con líneas LED el espacio que una vez apagado desaparecen. En esta última planta queríamos crear un espacio diáfano en el que se pudieran dar diversos usos culturales que respondían a las necesidades del pueblo, y para conseguir esa espacialidad lo que hicimos fue directamente apoyar todo el perímetro de la cubierta sobre los muros de mampostería, mediante ese trabajo del detalle del alféizar. Por un lado, coser toda la coronación y por otro, ayudar a estabilizar los muros. Emerger solo con un único punto en el que ese pilar se descompone en 3 para resolver la difícil geometría que nos daba la cubierta, y así conseguir una línea de ventanas en todo el perímetro en el que, desde el punto de vista de una persona, podemos mirar al horizonte, al mar. Y por último, el Palacio Zarauz que nos encontramos forma parte de esta rica secuencia urbana debido a su enclave, ¿no? Está dentro del casco antiguo de Guetaria, entonces dentro de la calle Mayor, Calle Nagusiá, presidida por la torre de la iglesia San Salvador, a la que da frente el Palacio Zarauz, se ubica justo antes de cruzar el pasadizo, puerta de entrada hacia el puerto y salida al mar.
Pues el proyecto surge de la necesidad de una fábrica de reubicar los comedores de todo el personal. Entonces se nos propuso al principio una zona y nosotros quisimos dar una vuelta un poquito a todo el entorno que envolvía esa fábrica y encontramos pues un antiguo almacén. Tenía una fachada en particular que nos llamaba la atención y propusimos ese edificio para que albergara el nuevo comedor, ¿no? No solamente se ubica en una única nave, sino que está un poco disgregada y sí que nos parecía como interesante pues que reunir a toda la gente en otro lugar distinto a los otros puntos de la fábrica. Yo creo que dar con ese edificio fue casi el 50% del trabajo, ¿no? El reto del proyecto era cómo meter el comedor, todo el programa, porque al final son unas 200 personas que comen a diario en varios turnos, y cómo era meter el comedor en una planta que era muy alargada, que era una pastilla, que apenas tenía 35 metros de largo por 7 metros de ancho. Y ahí había que incluir un tema de recorridos, un tema de que los que entraban a comer y los que salían no se cruzaran. Como son bastantes las personas que comen ahí, pues no tienen un servicio de catering externo, cuentan con una cocina propia que sirve, y efectivamente incorporar la cocina era muy importante. Por eso se ubicó en el centro, ya que se nos pedía desde un principio que les creáramos o que les ayudáramos a generar dos espacios de comer, y la cocina se ubicó en el centro, ¿no? Y tenía una presencia tan especial que incluso el acceso lo dedicamos ahí. Entonces uno cuando entra ahí lo primero que ve es la cocina. Un comedor un poco más general y luego un comedor más privado para eventos un poco más restringidos o un poco más pequeños. El proyecto queríamos que fuese pues, lo más doméstico posible. Para conseguir ese aspecto doméstico y ese aspecto agradable, pues nos apoyamos mucho en el jardín. Creo que un acierto fue no tocar esa fachada que nos había interesado con ningún tabique, de manera que esos casi 40 metros con ventanas repetidas de una manera muy ordenada y muy bonita. De esa manera también garantizábamos que la luz natural estuviese presente en cada uno de los espacios. Y bueno, lo perseguimos a través de los materiales, que fuesen lo más cálidos posibles. La luz la teníamos dada y por eso queríamos bajarle un poco la temperatura al lugar y que fuese una atmósfera más tranquila y más oscura. Incorporamos unos textiles, aportándole un poco de color que nos recordaba a los árboles que había fuera. Las texturas de los muros que elegimos pues sí que aportaban cierto carácter natural. Luego los brillos son importantes. Incorporamos brillo no solo en el suelo, sino en el techo también, que ayudaban a mezclar los verdes que venían de fuera con las escenas que quedaban dentro. El mobiliario es una parte importante del proyecto. Tuvimos la suerte de poder diseñarlo porque resulta que al ser una crujía tan estrecha, al ser un espacio mínimamente constreñido, no encontrábamos un mobiliario con una medida que se adecuara a los usos que teníamos y de una manera muy natural pues dibujamos unos espacios tanto para pasar de una mesa a otra como el ancho necesario de mesa, y así apareció la mesa, ¿no? Una mesa que tiene pocas patas para que moleste poco, ¿no?, la sentada de tantas personas que iban a ocupar esos bancos. Lo que sí que tiene una buena previsión es de circulaciones. No se mezclan nunca los que entran a comer con los que salen, los que sirven la comida y con los que recogen la comida de la sala. En fin, hay un mínimo de orden que sí que favorece que funcione bien aquello. Lo usan ahora para muchos eventos o reuniones que se alargan en el tiempo y bueno, al estar un poco pues, fuera de lo que es el ambiente de trabajo del día a día, pues la verdad que le dan mucho uso.
La intervención de la escalera y el ascensor de Sestao se enmarca dentro del plan de regeneración urbana del barrio de Chávarri, que es el barrio donde se ubicaban todas las viviendas de todo el tejido industrial de la margen izquierda de la ría de Bilbao. En este entorno industrial, uno de los patrimonios o estructuras más importantes que quedan es el Alto Horno de Vizcaya. Es un bien calificado como monumento y el plan de regeneración de todo este entorno pretende musealizar este edificio y rehabilitar todo el entorno urbano y también las viviendas que daban cobijo a toda esa industria que se ubicaba en la margen izquierda y en el meandro del río Nervión. El proyecto nace de un concurso en el que las bases pedían generar un ascensor y una escalera para salvar el desnivel de 25 metros para conectar la ciudad con el Alto Horno, donde la implantación estaba ubicada muy cerca del monumento. El punto importante de nuestro proyecto fue el cambio de implantación del ascensor y la escalera, primero para generar un espacio, una antesala al museo y un espacio de uso y disfrute público, y a su vez mantener una relación de respeto con el Alto Horno. Todos los elementos auxiliares como escaleras, barandillas, protecciones se modulan respecto a la estructura para evitar soldaduras in situ y facilitar el montaje. Otro de los puntos importantes del proyecto fue tomar conciencia del potente paisaje en el que se ubicaba, con lo cual la idea fue generar un itinerario 360 de contemplación en el que tiene dos momentos más intensos en los dos miradores, en el que el primero mira al Alto Horno y el segundo mira al puente colgante de Portugalete, generando una línea de deseo virtual. Toda la pieza se resuelve con materiales metálicos, evocando la memoria colectiva del lugar y haciendo referencia a las piezas industriales cercanas del meandro del río Nervión. El diseño lineal y abierto del itinerario, en el que ningún tramo de escalera se superpone a otra, ayuda a eliminar puntos negros desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Estamos muy contentos con el resultado final. Queremos que las decisiones, sobre todo urbanas, tomadas al principio, han sido exitosas, y como ejemplo de ello es el uso actual que se le da tanto a nuestra infraestructura como a la plaza generada delante del Alto Horno, albergando, por ejemplo, festivales de música, proyecciones de luces y otro tipo de eventos. El plan de urbanismo es parte de un programa, un proyecto más global, que es el proyecto PAST, financiado por el Banco Mundial, y que estaba más bien orientado a la puesta en valor y la rehabilitación de una zona patrimonial, la más importante del país, probablemente del Caribe, que es la fortaleza de la Citadel. Y uno de los puntos que incluía este
este proyecto del Banco Mundial era el que el municipio que está debajo, la pequeña población que está debajo de Ondón, que tuviera un plan de urbanismo para control del desarrollo y de lo que pasa también dentro del parque, porque gran parte del municipio es este parque que estamos hablando. Un plan de urbanismo en este sitio, voy a decir que en estos países que están todavía en una fase muy incipiente de desarrollo, no tiene nada que ver con el urbanismo que hacemos aquí. Implica, en un país que no hay ley del suelo, no hay leyes de urbanismo, no hay ningún tipo de norma, tenemos que identificar qué es lo más urgente a nivel urbano para la población y diseñar el plan con una serie de medidas de implementación rápida, de intervenciones clave para que haya una mejora en la calidad de vida de la gente, ¿no? Planificarlo, diseñarlo, programarlo y decirle al banco y al cliente, bueno, esta es la secuencia, en 5 años tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque es lo que más necesita la gente. Allí pues te sorprendes, porque la necesidad igual no es la vivienda, igual la necesidad es que haya agua potable o que haya electricidad, o por ejemplo en el caso de Ondón, la primera necesidad que había para la comunidad era un puente para cruzar el río y poder acceder a las zonas agrícolas, etc. O sea, es distinto. Nos dimos cuenta que cuando usamos planos, la gente no los entiende. O sea, los arquitectos sí, pero la gente no. Entonces usamos esta cartografía un poco dibujada a mano, como muy fácil de interpretar. Y aquí con una mínima explicación de que lo verde es el parque, de que la iglesia está en el pueblo, que lo naranja es la trama urbana, y la zona agrícola pues está al otro lado del río, todo el mundo lo entiende. Y luego si quieres preguntar pues dónde o qué hacer y dónde y con qué prioridad, para ellos es muy fácil decirte pues aquí, o queremos esto aquí, o necesitamos esto en este sitio. El urbanismo pues es una herramienta, ¿no?, que puede ser capaz, bien llevada, de mejorar las condiciones de vida de la gente que vive allí, ¿no?, que no tienen nada, o sea, ni agua, o sea, la situación. Si yo tuviera que hacer un diagnóstico de cualquier villa de Haití similar a esta, el diagnóstico ya está hecho. O sea, no tienen agua, no tienen servicios, no tienen electricidad, no tienen salud, no tienen nada. Entonces, en esa situación, pues el urbanismo, por poco que pueda contribuir a que haya un pequeño desarrollo correcto, pues es bueno. A la vez que aquí ser arquitecto cada vez es, no voy a decir que peor, pero cada vez es más difícil, porque ya no sientes que eres útil para la sociedad. O sea, eres casi una pieza más del mercado, ¿no?, del mercado inmobiliario, del mercado de proyectos, de las bajas económicas, de la mecánica de 1000 normativas, etc. No te sientes útil. Sin embargo, allí pues ves que con tu trabajo, a pesar de que es un esfuerzo, bueno, muchas veces que mucha gente nos dice, pero estáis locos, ¿cómo vais allí? No hay seguridad, no hay condiciones, no hay salud, no hay nada, ¿no?, si te pasa algo. Bueno, pues al final compensa, porque el grado de satisfacción a nivel personal, a nivel profesional, es que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Sí que sientes que eres útil. El arquitecto, el urbanista, vuelve a ser útil para la sociedad. Hasta me emocionó yo mismo viendo el vídeo. O sea, no sé qué decir más, aparte de lo que he dicho ya, ¿no? O sea, es como muy satisfactorio. No tiene nada que ver con lo que hacemos aquí y bueno, pues te sientes como muy, a nivel personal y profesional, joder, es que es una sensación muy distinta, ¿no? Y bueno, el problema de estos proyectos, ya voy a meteros un poco en el contexto, el problema de estos proyectos que son de cooperación al desarrollo, que surgen del presupuesto de los países en desarrollo, ¿no?, el 0,04% del PIB, que está administrado por estas instituciones, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, Asiático, etcétera. Bueno, nosotros estamos centrados un poco en esos proyectos. Pues el único problema y la única crítica que tengo es que es una maquinaria administrativa y burocrática muy pesada, ¿no? Que cuando llega al proyecto, al sitio, al lugar, llega muy tarde, llega de aquella manera, bueno, llega algo, pero os voy a decir que igual llega el 10% de lo que debería llegar, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo, vale la pena. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa. Porque, bueno, explicaros el proyecto, no sé, es un plan de urbanismo muy sencillito, tiene un diagnóstico que se hace con la participación de la gente, porque nosotros lo que hacemos por mecánica un poco es trabajar el diagnóstico a nivel de observación y con datos, y una vez que tenemos toda la observación y los datos, ya tenemos una idea, los presentamos a la comunidad y nos ponemos los oídos, provocamos la discusión, el debate, para que ellos sean conscientes del diagnóstico y de alguna manera suelten qué es lo que más necesitan, ¿no? En este caso, como he dicho, era un puente, o sea, todos sorprendidos, ¿no? Un puente, sí, un puente. Y luego te explicas por qué. Era una comunidad agrícola, en la cual vive del café y del cacao y de los animales, ¿no? De las cabras y tal. Y claro, la villa está como en esa bolsa que habéis visto de común, está abajo, está el río, y toda la comunidad está al otro lado del río. Cuando crece el río no puede pasar. Pues claro, el puente. Pues bueno, pues eso te cambia un poco la lógica. Lo mismo que el primer trabajo que hicimos en Haití, que era después del terremoto, que íbamos con el chip, vivienda, ¿no? Hay que construir miles de viviendas, la gente está durmiendo en la calle, ¿no? No, querían médicos, querían centros de salud, querían escuelas, lo primero no era la vivienda. O sea, entonces, todo eso te hace cambiar, saber adaptarte al sitio es también tener la garantía de éxito, ¿no? Hay muchos consultores extranjeros que van allí, van a estos sitios y no tienen éxito o no les quieren. Pues un poco, nosotros hemos sabido adaptarnos, buscar un poco el camino e intentar responder a la base, a la comunidad, a lo que quiere la comunidad y a darles pues una pequeña, por lo menos, esperanza de mejoría. Bueno, no sé, es un poco mi experiencia. La pregunta que se puede hacer es ¿qué se ha desarrollado de lo que habéis hecho, o habéis dibujado, sí, lo que habéis pensado? ¿Qué es lo que se ha realizado hasta ahora? Bueno, pues ahí voy, o sea, ese 10%. O sea, nosotros empezamos con este tipo de proyectos en 2011. No sé cuántos proyectos hemos hecho, de urbanismo hemos hecho como 5 o 6 planes, hemos hecho proyectos de arquitectura, varias escuelas, una facultad, hemos hecho muchos proyectos. Me voy a hablar igual de 40, 50, ¿no? Pues yo creo que el 10% se ha hecho, no más. O sea, ¿El puente se ha hecho? ¿Eh? ¿El puente se ha hecho? No, el puente no se ha hecho. Poco a No. poco. No, y tampoco sé si se hará, ¿no? Porque al final, y es un poco voy a ese comentario que he hecho de la burocracia y del mecanismo pesado. Esto depende de él. Este gobierno no tiene dinero, no es capaz de administrar nada. Entonces depende del donante, depende del Banco Mundial, pero como claro, ese proyecto ya está cerrado, porque estos proyectos tienen ciclos, se inicia, se abre, se procede y se cierra, está cerrado, y ya no hay dinero para financiar nada de este proyecto. Hasta que lo vuelvan igual dentro de 2 o 3 años a abrir de nuevo, y entonces sí que lo hacen, ¿no? Pero es todo así, es un poco triste, ¿no? Es bueno porque son proyectos que ayudan a estos países al final, pero bueno, hay mucho que mejorar y que hacer. ¿Cada cuánto vais? ¿Eh? ¿Cada cuánto vais? Bueno, nosotros después de 2011 ya creamos una estructura ahí fija y pues cada 2 meses o así estamos viajando. Lo que pasa es que estos últimos años, como había mucha inseguridad, no hemos podido viajar tanto y ya no hay tanto trabajo allí.
Lo que pasa es que aquella base nos sirvió para ponernos en el mapa de este tipo de proyectos y hemos hecho más trabajos en otros países, en Panamá, en Surinam, en República Dominicana, en muchos sitios, ¿no? Y bueno, y proyectos muy divertidos, ¿eh? Como este es divertido, fue divertidísimo. Sí. Esa base que dices, que habéis dejado allí, sí. ¿De qué se compone? O sea, Mira, es una base en la cual nosotros también la utilizamos como plataforma de formación, porque creemos que cuando vas a un país de estos fuera, o sea, tienes un papel, tienes la responsabilidad de dejar algo, o sea, no solo ir a recoger y trabajar y recoger tu beneficio, no, tienes que dejar algo. Entonces siempre tenemos estudiantes haitianos, intentamos que haya mujeres, porque es una sociedad como muy primitiva, muy machista, ¿no? Entonces que tenemos ingenieras, tenemos ingenieros. Ahora mismo están pocos porque hemos estado muchos, pero ahora tenemos 3 ingenieros, una ingeniera, el administrador, o sea, el gestor del programa y bueno, pues luego el equipo de apoyo, un chofer, etcétera, ¿no? Pero bueno, hemos tenido arquitectos expatriados, gente que ha ido de aquí becada, o sea, que luego, pues bueno, este proyecto colaboró muchísimo Elena Pastrana, que es arquitecta de aquí, de Guipúzcoa, que ahora está en Arabia Saudita, trabajando en UN Habitat, ¿no? Y luego otra chica de Barcelona, Marta, también está fuera, está en Kenia, o sea, es gente que tiene esta inquietud y que luego acaba pues por ahí por el mundo, pero trabajando en este tipo de proyectos que, bueno, pues son adictivos, ¿eh? Te enganchan, o sea, y este concretamente fue divertidísimo, o sea, tengo 1000 anécdotas que luego os contaré por ahí, pero o sea, fue divertidísimo porque es un sitio especial. Y yo no sé qué tenemos los humanos, o los arquitectos, o no sé si todos, que cuando tú vas a un sitio que es especial, ostras, te das cuenta, o sea, aquí hay algo, ¿no? O sea, es un sitio místico, absolutamente místico, origen de la revolución haitiana de los esclavos, muy ligado con el vudú, o sea, y tú lo sientes allí. Entonces, claro, pues bueno, pues fue divertido, muy divertido. Bueno, comentabas que te había emocionado verte, ¿no? Sí. La verdad es que a mí también, porque... No el mío, digo el suyo. Es un tema muy bonito. Es un tema que, aunque no se construya el puente, yo creo que evidentemente visibilizarlo ya está muy bien. Y que luego también, pues, a arquitectos jóvenes, ¿no?, que venimos por detrás, pues saber que con nuestra profesión podemos llegar a influir en cosas pues tan importantes, pues nos ilusiona, ¿no? Y a veces es como que contrabalancea muy bien lo dura que pueda ser nuestra profesión. Nuestro tema es que es verdad que en el vídeo ya se ha contado casi todo. Además es un caso de interiorismo bastante reducido. Así como algo que me ha parecido que no se ha dicho en el vídeo es que gran parte del acierto del trabajo fue elegir el sitio. Entonces, es verdad que en la lámina ha hecho en falta quizá como un plano de situación, porque se ve que es un entorno fabril, un recinto de una fábrica. Ya sabéis que esas arquitecturas están como muy disgregadas, son un poco desordenadas, se van haciendo un poco como a necesidad. Y en este caso, pues fue interesante escoger el sitio porque era un almacén así como un poco descuidado, en desuso. Tenía algo atractivo que quizá pasaba por encima de la vista de muchos porque estaba hecho, pues os podéis imaginar, lo usaban como el almacén del almacén. Y dar con ello fue, para mí, casi la mitad del acierto. Hace el año pasado, si no recuerdo mal, pudimos incluir este trabajo en un ciclo de conferencias y fue bonito porque lo incluimos como en una especie de discurso en la que hablábamos del valor del reutilizar, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la reforma y la rehabilitación está tan en auge. Tampoco tenemos una mirada como exclusivamente de reutilizar todo por la conservación, pero creo que sí que está en nuestra mano también pues un poco reflexionar sobre aquellas arquitecturas que realmente merecen la pena o pueden aportar al nuevo espacio. Y en este caso vimos que para dar dignidad a lo que era comer en un entorno de una fábrica, que todos sabemos que es un lugar de trabajo, pues bueno, pues que es ciertamente hostil en algún sentido porque son trabajos duros y por lo tanto creemos que el momento de descanso, el momento del parón a comer, es casi más importante que en cualquier otro trabajo.
Y precisamente esa fachada, que tenía un orden muy bonito, que nos recordaba como arquitecturas un poco como de monasterio, tenemos una referencia ahí de Van der Laan, que hay un edificio que sí que con el que nos inspiramos bastante. Tratamos de incorporar ese uso, que era un desastre el comedor previo. La verdad es que tampoco habría estado de más poner una foto, porque era un lugar que no daban ganas de ir a comer. Y bueno, pues buscamos apoyarnos mucho en ese jardín. La orientación es noreste, por lo tanto sí que nunca entraba la luz directa, de manera que sí que generaba una atmósfera que con los tonos oscuros conseguimos una sensación más apagada para que el jardín de fuera, como veis en las fotos, saliera tanto y se viera con tanta nitidez. Y estar ahí dentro al final sí que resultó pues una experiencia que con el tiempo yo creo que sí que ha dado su fruto, ¿no? Que es que la gente que esté ahí dentro pues realmente tenga ese verde muy presente, pueda estar un poquito más en calma. Y como comentario añadido diría que para nosotros, aparte de que nuestra labor fue tratar de generar el mejor espacio posible, para nosotros también fue un buen momento para investigar, quizá, pues como todos los estudios, supongo, que tienen esa labor de investigación, pues a través de las texturas, a través de los materiales, que a pesar de que la intervención no sea del todo grande o incluso no sea obra nueva, siempre hay un margen, siempre hay un lugar para jugar, para ver qué materiales, para ver los tonos, para reforzar. La gran escala tiene de malo, ¿no? Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Tiene de malo que a veces te impide pensar en esa pequeña escala, en ese estar, ¿no? Sentado en una mesa. Y creo que estos trabajos son muy buenos para que cuando llegan esos trabajos grandes, pues uno ya tenga incorporado las cosas que saben que funcionan a esa escala, ¿no? Creo que en el vídeo sí comentaba que el mobiliario fue una parte importante porque pudimos hacerlo todos nosotros. Y pues, digo lo mismo, poco más que añadir. Si alguno tiene alguna pregunta, encantadísimo de responderla. Sí, yo te voy a preguntar una cosa. A mí me ha pasado en una situación similar, ¿no? Que te encargan algo y cuando tú vas al sitio y lo analizas, dices, ostras, pero si tienes esto aquí, ¿no? ¿Por qué no lo utilizas o lo reutilizas? En vez de hacer lo que quieres, ¿por qué no haces eso? Me ha pasado a una escala que no puedes imaginar, o sea, con edificios. O sea, un ministerio en Surinam que tenía un edificio espectacular, brutalista, en medio de un prado verde así, se lo quería cargar y hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿os costó convencer al cliente de poner en valor ese elemento? No, en este caso no mucho porque si al final haces ver a la gente que quitando cosas te quedas con una esencia muy atractiva como era esa fachada, se vio fácil. Luego siempre te apoyas de una maqueta y de alguna imagen, ¿no? Tampoco somos un estudio que utilicemos el render como algo como algo de presentación final, pero sí que lo utilizamos mucho como de herramienta de comunicación con el cliente y tratamos de explicar estas ideas, no tanto para que quede bien o ganar un concurso, sino para expresarnos del mejor modo posible, como por ejemplo el dibujo maravilloso ese que como de niño pequeño que hicisteis para el plano, ¿no? Pues nosotros tratamos de hacer lo mismo, como llevar la esencia a las imágenes o a los dibujos para explicarlo, y luego yo creo que las cosas hablan por sí solas. En este caso costó poco, porque luego también el resto de edificios que había alrededor pues nos lo puso un poco fácil. Así que tampoco tendríamos tanto mérito. No, que a veces cuesta, ¿eh? Sí, a veces cuesta. Pues el nuestro también es un proyecto pequeño y ha quedado, creo que, muy explicado. Por añadir alguna cosa sería también que en nuestro proyecto fuimos un poco también a la esencia, ¿no? Era construir una escalera y un ascensor de comunicación y no pretendimos hacer nada más. Y lo único fue, el que encarga fue a partir de un concurso, con lo cual creo que el éxito del proyecto fue entender un poco el entorno de donde se ubicaba.
Entonces, las diferentes escalas de ese entorno, ¿no? Uno era el monumento estaba claro cuál era, entonces nosotros intentamos apartarnos lo máximo posible del monumento y a la vez generando esa antesala donde luego se crean estos eventos ahora que en las bases no se contemplaba. Luego sería la escala, digamos, XL también de todo el entorno, por eso el itinerario este 360 que un poco va mirando a todo el entorno del río Nermión. Y luego también la escala, digamos, más S o más de usuario, que fue eso, también nos ayudó a hacer esta itinerario 360 o el lineal, donde ningún tramo de escalera se superpone a otra, con lo cual está en un sitio periférico y no es muy accesible, con lo cual pues se podía mirar tanto desde el viaducto como desde abajo, se podía ver todo el rato, todo el itinerario, de manera que podía hacerlo más seguro desde el punto de vista tanto de seguridad ciudadana o de género, que ayuda bastante, ¿no? Y con esas 3 estrategias pues ya se construye todo, ¿no? Y casi luego queda la construcción, como tratamos de un poco modular todo en piezas que pudiesen venir de taller, hacerlo más sencilla la construcción. Y luego eso que nos ha sorprendido un poco, al ser un proyecto tan pequeño, el entorno sí que es así monumental, que cuando vas allí casi no ves el ascensor porque no dejas de mirar al horno, al paisaje, y un poco nos ha sorprendido hasta nosotros pues a recibir estos premios de, por ejemplo, el QAM, también ha estado finalista en la Bienal de española de arquitectura, o nominado al Mies van der Rohe. O sea, eso ha sido un poco, pero yo creo que el éxito fue entender un poco el entorno, sobre todo el entorno ese. A partir de ahí ir a la esencia. O sea, Lo dices como si fuera fácil. Sí, a ver, sí. Todo lo contrario, cuando es más pequeño, ¿no? Más difícil, ¿no? Hacer algo tan impresionante. Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos continuar toda esta charla ahora aquí viendo el resto de paneles. Y bueno, por supuesto, zorionak, iruoi eta eskerrik asko etortzeagatik.